Muy buenos días, hoy día es miércoles 14 de octubre, este es el programa de Yacle a través de Franja Visual Radio y el día de hoy estamos acompañados de un colega de Perú, eh, él es el doctor Javier Villanueva, él es optómetra, a ver, les cuento un poco la historia. Nosotros originalmente, todos en Perú, los optómetras pues tienen un origen generalmente de nivel técnico, luego se ha hecho un upgrade a la universidad. Javier está en esa última etapa final de la parte de titulación de pregrado de optometría, así que ya va a tener, como muchos de nosotros, pues 2 títulos de optómetra de nivel técnico y de nivel universitario. Javier tiene más de 20 años de experiencia en el mercado óptico, ha sido jefe de unidad de negocios y es de gerencia comercial de una compañía aquí en Perú, asociada al área de lentes de contacto. Tiene especialización en marketing de SAM y de la Universidad del Pacífico. Es ex docente también, estuvo vinculado a la docencia, quizás a veces por el trabajo profesional, es a veces complicado en la continuidad, pero estuvo como docente en 2 instituciones de educación superior de manera secuencial. Es coach vanguardista para Bausch Lomb y también es miembro de Yacle. Así que Javier, muy buenos días, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, amigos de Latinoamérica que nos están escuchando. De verdad que muy contento en poder transmitir algo de nuestra experiencia en todos estos años que hemos trabajado en el área comercial. Y bueno, estamos viviendo pues una situación bastante peculiar, ¿no? Pero ahí vamos para adelante, ¿no? A tus órdenes, Guillermo. Sí, el día de hoy vamos a conversar de un tema bastante interesante, quizás pueda generar cierto nivel de polémica, no es el ánimo del programa generar polémica, sino simplemente tratar de aterrizar las cosas en la realidad que comentaba Javier que hemos vivido, la virtualidad que nos ha invadido, existía, pero hoy día es algo indispensable. No pensamos en nuestro trabajo sin virtualidad, así que el día de hoy vamos a hablar de cómo posicionamos nuestra marca personal en la nueva normalidad, ¿no? Porque de alguna forma gran parte de nosotros, por lo menos en Perú, ocurrió que recién a partir de junio se comenzó a aperturar algunas actividades comerciales, digamos, asociadas ya al trabajo profesional nuestro. Y eso ha involucrado que tengamos pues que implementar nuevas situaciones y que van a durar mucho tiempo, porque definitivamente, como conversaba con los estudiantes la semana pasada en clase, les decía que el virus no se va a ir, que el virus se va a quedar con nosotros como cualquier tipo de virus y lo que vamos a tener que hacer es aprender a cuidarnos y que independientemente de la vacuna, pues tardará casi un año en hacerse digamos, una vacunación casi integral de los habitantes del Perú, a 100.000 vacunaciones por día, cubriríamos eso prácticamente en un año. Eso quiere decir que todavía vamos a tener lo que queda de este 2020 y probablemente las tres cuartas partes del 2021 con ciertos niveles de cuidados que nos han llevado a lo que Javier proponía en esta situación, que es la nueva normalidad. Entonces, comencemos con el tema. En esta imagen vemos el saludo de codo, que muchas veces ya no hay apretones de manos, ya no hay abrazos. Cuéntanos, Javier, cómo estamos afrontando esta nueva normalidad. Bueno, lo que quisiera comentar también es algo de mi experiencia personal, lo que hemos vivido y lo que seguramente hemos vivido muchos, ¿no? De que un día, al menos acá en Perú, un día sábado, dejamos el consultorio, dejando algunos pendientes para el día lunes, y el domingo nos vamos con la sorpresa de que se declara una cuarentena, ¿no? Una cuarentena absoluta. Entonces, eso pues nos dio pues mucho que pensar, que analizar, que reformular nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces, esta es una experiencia de vida definitivamente, ¿no? Esta generación vamos a pasar a la historia, ¿no? Como la generación pues que estuvo bajo esta pandemia y efectivamente esta nueva normalidad, la llamada nueva normalidad, que es un término que muchas veces lo venimos escuchando, ¿no? Nos ha llevado a tener nuevas costumbres, ¿no? Nuevas costumbres, como bien acá figura acá la imagen, nuevas costumbres de salud, ¿no? Donde los latinos normalmente somos un poco más efusivos, un poco más cercanos, más cariñosos, ¿no? Entonces, ya estos saludos ya están totalmente limitados, ¿no? Limitados prácticamente a cero. Y bueno,
como bien conversábamos, ya esto nos ha llevado pues a replantear nuestro negocio, a formular, hemos tenido bastante tiempo para analizarlo, para meditarlo, hemos recibido, ¿no?, mucha información, mucha capacitación, porque este es un tema nuevo definitivamente para todos y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, felizmente las empresas, la industria ha colaborado mucho con el rubro, con el profesional optómetra, informándolo acerca pues, de lo del virus, informándonos acerca de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo, hemos aprendido más. Yo creo de que esta experiencia de vida nos ha llevado a que nosotros valoremos más muchas cosas, ¿no? Sí, como tú mencionabas, pues nos ha llevado a nuevas costumbres, ¿no? O sea, no solamente un saludo más, yo decía a algunos pacientes, sobre todo los pacientes nuevos que he tenido la oportunidad de ver en los últimos 2 meses, les decía, bueno, no nos vamos a conocer la cara al menos por un buen tiempo, ¿no? Porque el paciente que ya atendías, de repente sí lo conoces y no hay problema, pero pacientes nuevos recomendados entre la mascarilla, la careta, las gafas, etcétera, pues definitivamente han cambiado mucho la posibilidad de cierto tipo de hábitos y costumbres a los que estábamos habituados. Como tú decías, pues en América Latina pues hay una calidez humana mayor, el saludo de beso, el apretón de manos, el abrazo, todo eso ha tenido que cambiar y además hemos tenido que adaptar nuestras costumbres indisciplinadas de repente a no seguir indicaciones, porque si al principio no las seguíamos, nos comenzamos a dar cuenta cuando comenzó el virus a acercarse a nuestro entorno, un amigo, un conocido que tenían, pues lamentablemente se enfermaban y en la primera etapa donde todo era o ha sido mucho aprendizaje, fallecían y nos dábamos cuenta que sí, que también nos podía tocar a nosotros. Tuvimos que comenzar a repensar, como tú decías, el negocio, la forma como íbamos a atender a los pacientes, qué nuevas, digamos, situaciones y nueva implementación íbamos a hacer en nuestra propia oficina, consulta óptica, etcétera, para manejar pues estas nuevas costumbres que se van ya asentando en las poblaciones y que van a acompañarnos, creo yo, todavía por un tiempo significativo. Sí, así es, efectivamente. Vamos a esperar todavía algunos meses más. Y bueno, nosotros tenemos pues que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Repitiendo una vez más este comentario, ¿no? Y efectivamente, muchos hemos estado pues con consultorio cerrado, ¿no? Más de 2 meses, 2 meses y medio, ¿no? Entonces muchos de nuestros pacientes nos han estado llamando, muchos nos han esperado y eso también es para valorarlo, ¿no? Estos pacientes que han estado pendientes de nosotros, pendientes en qué momento íbamos a abrir nuestro negocio, nuestra óptica, nuestro consultorio, para hacer su visita, para hacer su recambio de lentes de contacto, de lentes de montura. A estos pacientes hay que valorarlos mucho, ¿no? Porque esos pacientes son los pacientes fieles, no son los pacientes que nos siguen, ¿no? Que son los que así nomás no nos cambian por precio, etc. Estos pacientes han estado ahí con nosotros gracias a Dios. Sí, vamos a ir recorriendo algunos aspectos interesantes, algunos van a generar un poco, digamos, y la idea de esto es que nosotros interioricemos las cosas y que nos hagamos preguntas en función de lo que estamos observando en el día de hoy, en esta conversación. Por ejemplo, algo que ha cambiado significativamente es el trabajo para muchas personas, para los que gracias a Dios tienen trabajo, ¿no? Porque también hemos visto y lo conversaba con alguien hoy día en la mañana, que teníamos un nivel de despidos muy alto y que de repente el impacto económico no lo estábamos viendo tan cercanamente hoy día y que probablemente en los próximos meses íbamos a comenzar a sentir mucho más esa presión económica debido a cierto grupo de pacientes que no van a poder adquirir pues dispositivos de corrección visual. Un aspecto importante de cambio es el teletrabajo, ¿no? O sea, muchos de nosotros como decías tú, en la primera etapa, los primeros 15 días fueron como un desconectarse de todo y uno decía, bueno, vacaciones. Pero después de las 2 primeras semanas ya comenzamos a pensar, bueno, las vacaciones se acabaron y ahora cómo hacemos para retomar el trabajo porque todo estaba cerrado, ¿no? Y definitivamente teníamos, digamos, compromisos que cumplir, alquileres, en el caso particular de los negocios, de las oficinas, de los consultorios,
que tenían que seguir funcionando. Yo no podía pues decir, qué pena, no tengo ingresos, voy a dejar de pagar, porque la persona que alquilaba también tenía ciertos compromisos que cumplir. Así que para las personas que tienen trabajo hoy día, que tienen la fortuna de poder tener trabajo, aunque sea un trabajo remoto o teletrabajo, ¿cuál es el, digamos, hasta cierto punto los comentarios que has podido recibir, por ejemplo, de los pacientes, ¿no? Que has atendido en consulta? La gran mayoría de los pacientes que yo he visto me dicen, sí, estoy trabajando desde casa, por ejemplo. Sí, efectivamente, hay varios pacientes que han estado trabajando ya han cambiado su ritmo de vida, han tenido que trasladar pues su oficina a sus casas, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto en los últimos meses, pues que se ha estado manifestando pues los llamados síndromes del computador, ¿no? Algunas molestias que de repente las presentaban personas de más edad, ¿no? Como por ejemplo molestias oculares, molestias en los ojos, picazón, escozor, lagrimeo, ¿no? El trabajo por muchas horas pues, frente al computador ha traído como consecuencia este síndrome, ¿no? Inclusive presentándose en niños, lo que ha traído como consecuencia pues, la preocupación de los padres, ¿no? Entonces, hoy en día es muy importante que sobre todo los niños tengan mucha supervisión frente a lo que es el trabajo remoto o el uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? Para Sí, evitar pues, lo que ya se viene más adelante, ¿no? y eso es algo muy Sí, adelante. cierto porque que la educación prácticamente, sobre todo escolar, se ha convertido totalmente en virtual, ¿no? El Ministerio de Educación, por lo menos en los parámetros de este 2020, es totalmente virtual. Los chicos esta semana están en el Perú, esta semana ha sido vacaciones, es vacaciones escolares. En este receso tenemos una semana de descanso escolar para reiniciar el último bimestre hacia el término del año. Y la gran pregunta es si en marzo o abril, pues ellos retomarán las clases, entendiendo que los chicos, si bien al principio se decían que no era un vector de contagio, hoy día se sabe que va a ser muy difícil controlar, por lo menos en los chicos de primaria, pues el contacto físico, el recreo y ciertas cosas que a pesar de que uno podría decir que en el caso particular de ellos no es trabajo, pues como tú decías, pues la necesidad visual de estar conectados todo el día a través de una pantalla, a la edad que tienen, a corta distancia, prestando atención, pues ha generado ciertas situaciones que vamos a ir analizando más adelante. Otro aspecto que ha cambiado, que tú mencionabas también, era la cultura de la asepsia, ¿no? La cultura de la antisepsia y de la asepsia, ¿no? La limpieza. Hoy día todo lo limpiamos y nos quedamos pensando, sobre todo en el consultorio, si limpiamos bien, ¿no? Porque nos da esa sensación de que siempre hay algo que se nos pasó y que no lo hemos hecho de la forma correcta. Sí, pues efectivamente, ¿no? Antes salíamos de nuestros domicilios, nos lavábamos las manos, aseábamos, si estamos en la oficina, si acudíamos a los servicios, nos lavábamos las manos, ¿no? Antes de almorzar, o sea, eran unas contadas veces. Ahora, hoy en día, pues, estamos al pendiente de la limpieza, de la asepsia, cada vez que entra el paciente, cada vez que se retira, desinfectar los equipos, desinfectar la montura de prueba, etcétera, o lo que ha utilizado el paciente. ¿No? Entonces, se ha establecido una cultura de la asepsia, de la limpieza, de la desinfección, ¿no? De que, bueno, eso ha traído también como consecuencia una oportunidad de negocio también para otros canales de distribución, ¿no? Pero entonces, como bien decía al inicio, ¿no? Esta es una experiencia de vida que nos está dejando muchas enseñanzas, ¿no? Yo creo que en su mayoría positivas, ¿no? Y escuchaba yo un video de Hope, que es una ONG de protección a la naturaleza, que hablaban pues que nuestra generación, digamos, no necesariamente somos millennials, pero este momento que estamos viviendo probablemente sea la última oportunidad de poder hacer algo por nuestro planeta. Eso nos ha hecho un reset, ¿no? Nos ha parado y nos ha dicho, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente para evitar que condiciones como esta, que de alguna manera es una enfermedad zoonótica derivada del contagio animal, que definitivamente, pues, porque el acercamiento de la ciudad a los hábitats naturales se incrementa, pues, la posibilidad de zoonosis, ¿no? Se incrementa la posibilidad de contagio de ciertas enfermedades de las cuales los animales son huéspedes y que pasan al ser humano y generan este tipo. Y escuchaba en ese mismo video que no va a ser la última pandemia que nos va a tocar. Esta es una y nos tocará más, si seguimos en el mismo camino, nos tocará más adelante otras. Entonces,
Hay que tomar las cosas con cuidado, como tú decías, pues lo positivo es el aprendizaje, estas culturas que hemos generado, estos nuevos protocolos de manejo de las personas en ambientes, digamos, públicos, donde como muestra el video, pues la toma de temperatura, el uso de mascarilla. Yo muchas veces tuve la curiosidad, sobre todo en los pacientes que venían de Oriente, que viajaban o en los aeropuertos uno se cruzaba con ellos con mascarillas, ¿no? Y decía, bueno, qué raro, ¿será que están con todo? ¿Será que están enfermos? Cualquier cosa, pero lo que había sucedido es que ya en Asia habían habido algunos brotes de estas enfermedades virales. El SARS-CoV-2 es una versión, digamos, de segundo nivel del SARS-CoV que había habido en el Asia, y después también había un brote similar en el Medio Oriente, que era el MERS. Entonces, lo que uno veía tan lejano, hoy día lo tiene uno. Y no sé si han tenido oportunidad de ver en Netflix, pero hay una película que se llama Virus, otra se llama Pandemia, y prácticamente resumen esa condición que aparentemente pudiera parecer apocalíptica que estamos viviendo ahora, con todos estos controles que en el pasado, pues hace un año, ni se nos hubiera ocurrido que tenerle que tomar la temperatura antes de que ingrese al consultorio a un paciente, además de los cuestionarios que tienen que llenar, pues hubiera sido algo totalmente ilógico, ¿no? Sí, así es, ¿no? Parece increíble, ¿no? De que hay películas, ¿no? Que de repente se ha visto algo hace unos meses o hace algunos años y prácticamente nos veíamos pues dentro de ella, ¿no? Llegaban momentos de que nosotros al dormir nos despertábamos y decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Estábamos pendientes de las noticias, ¿no? Hasta que llegó un momento que nos acostumbramos, ¿no? A esas noticias, a cuántos contagios, cuántos fallecidos, ¿no? Si se abarrotaban los servicios de UCI, etcétera. También esas noticias también como que afectaba un poco la psiquis, ¿no? O el estado de ánimo de las personas, ¿no? Pero felizmente, gracias a Dios, ya todo esto está bajando, los contagios están bajando, ¿no? Pero igual, no es para bajar la guardia, definitivamente, ¿no? A pesar de que vemos que en algunas instituciones, algunos locales, algunos comercios, vemos pues de que hay un poco de relajo de las personas que están encargadas de hacer estos protocolos, de ver la temperatura, etcétera. No hay que bajar la guardia, definitivamente, ¿no? Y si nos toca de repente llamarle la atención a una persona, tenemos que hacerlo, definitivamente, porque de por medio, esto no es un juego, de por medio está la vida, está nuestra vida, está la vida de nuestra familia. Claro, y como tú decías, ¿no? Cuidándonos, cuidamos a nuestras familias, ¿no? Es un aspecto muy importante. Aquí te veo aquí con toda una indumentaria de trabajo que antes pues se veía en estos laboratorios. Y yo me acuerdo haber visitado el laboratorio en el que trabajabas de la parte de medicamentos, y la gente andaba así vestida, ¿no? O sea, cubiertos de pies a cabeza para evitar pues tener un nivel de esterilidad en el ambiente, que hoy día es como atendemos en muchos casos a los pacientes, ¿no? Sí, así es, efectivamente, ¿no? Ahora estamos pues, con estos implementos, ¿no? Para cuidar a otros pacientes, para cuidarnos nosotros y para cuidar a nuestras familias, ¿no? Ya es una costumbre. Felizmente los pacientes entienden, ¿no? Entienden, respetan los protocolos, ingresa solamente un paciente al consultorio, le hacemos pues la asepsia, le medimos la temperatura, ¿no? Y el paciente entiende y también es una forma también de fidelizarlo, ¿no? Porque el paciente se da cuenta de que nosotros nos estamos preocupando por su salud. Vemos pues de que el paciente se siente, vemos en sus expresiones, ¿no? Se siente como agradecido, ¿no? Que se están preocupando por mí, me miden la temperatura, la presión, la saturación de oxígeno. Entonces eso también dice mucho de nuestro trabajo. Dice mucho de nuestro trabajo que tiene que ser serio como profesionales que somos, ¿no? Claro, de alguna forma le demuestra al paciente profesionalismo, cuidado, limpieza, ¿no? De manera indirecta, esta indumentaria o cómo nos estamos presentando frente al paciente, le está demostrando al paciente, como dice la frase, nos cuidamos para cuidar a nuestras familias, para cuidar a nuestros pacientes, para evitar que nuestro ambiente de trabajo pueda ser eventualmente un vehículo de contagio. Entonces, vayamos, después de haber hecho este antecedente, vayamos al pensamiento del consumidor, ¿no? Aquel paciente que llega a la consulta, llega a la óptica,
y sus comportamientos de compra, porque así como nosotros hemos conversado al principio que ha habido pues ya teletrabajo, hemos desarrollado nuevos hábitos, nos tratamos de cuidar, los pacientes también han comenzado a ver que a través de medios digitales pueden llegar prácticamente a todo, ¿no? Servicios y productos. Entonces, me parece interesante comenzar a hablar del comportamiento de compra. Quiero que nos comentes un poco más de acuerdo a tu experticia respecto a esto. Sí, efectivamente, ¿no? Acá, como dice la imagen, el 86% de los consumidores han comprado su comportamiento de compra por esta pandemia. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿No? De que antes la compra, el e-commerce, la compra a través del internet, ¿no? Era solamente estaba limitada de repente a los millennials, que es un poco más familiarizados con la tecnología, ¿no? Porque las personas de repente de otras generaciones un poco más mayores, ¿no? Eran un poco reacios a pagar a través del internet, colocar en su número de tarjeta, su código de seguridad, ¿no? Porque había ese temor de que haya pues los fraudes, el phishing, ¿no? El robo de toda su información, de sus fondos, etcétera. Entonces, esta pandemia pues, ha obligado, ¿no? A que tengamos nuevas costumbres de compra, ¿no? Los productos, porque normalmente los productos que se compraban a través del internet pues, eran productos de consumo, o que lo veíamos por la televisión, o que lo veíamos de repente en un aviso. Ahora estamos pues comprando por internet lo que antes era una compra cotidiana, ¿no? Que era lo que es las frutas, verduras, abarrotes, carnes, pescados, etcétera, hasta inclusive los menús, etcétera. Todo se ha incrementado, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, por el temor pues del contagio, ¿no? De estar en un ambiente cerrado, donde hay más de 2, 3, 4 personas, a pesar que los aforos de los restaurantes ha disminuido, ¿no? Igual está ese temor, ¿no? Entonces, el comercio electrónico se ha incrementado pues de una manera superlativa, ¿no? Como dice acá la imagen, el 86%, ¿no? Vemos también de que eso ha sido también una oportunidad para desarrollar pues otros rubros, ¿no? Como por ejemplo las aplicaciones, ¿no? Las Sí, sí, aplicaciones, y el comercio justo, electrónico, justo es ¿no? que, como lo que tú mencionabas, muchos de estos negocios que hacían de repente restaurantes que tuvieron que cambiar del rubro porque el primer mes les dio la caja, pero después del segundo y tercero, pues tuvieron que cambiar el rubro y como tú dices, todos se fueron hacia el comercio por internet. Y incluso eso ha generado un nivel de confianza creo que diferente porque por el hecho de no querer manejar efectivo, porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo, uno pedía comida por teléfono o por alguna de las aplicaciones que habían de los restaurantes de comida rápida, y uno pedía la comida y pagaba en casa, ¿no? O lo que hacías era, pedías que te tragan el POS para pagar directamente ahí. Ahora, pues como hábito o costumbre, uno dice, prefiero pagarlo antes, ¿sí? Y ha generado un nivel de confianza diferente, ¿no? O sea, que ha fortalecido, digamos, como tú mencionabas, ese sentido de comercio electrónico útil. Y hoy día prácticamente pues, se puede comprar todo por internet, ¿no? No hay cosa que no puedas comprar por internet definitivamente. Digamos, objetos, ¿no? De repente servicios, ciertos servicios todavía requieren de la presencialidad física. Sí, así es, ¿no? Efectivamente. Hay algunos servicios que, bueno, el contacto se hace por internet, se reserva la cita por internet, ¿no? Igual hay un comercio electrónico de por medio, pero el servicio o el producto final se hace de manera presencial, ¿no? Como por ejemplo lo que es fisioterapia, acupuntura, etcétera, biomagnetismo, etcétera, ¿no? También esto ha hecho que se desarrolle lo que se conoce como lo que es la telemedicina, ¿no? La telemedicina, yo escuché por primera vez la telemedicina hace más o menos alrededor de entre 5 a 6 años, ¿no? Donde había una empresa en el Perú que hacía ese servicio, ¿no? De que hacía el servicio de lo que es los exámenes por imágenes, y luego se lo mandaban pues a un médico de determinada especialidad y emitía pues un informe, ¿no? Eso, como te digo, la primera la escuché hace como 5 años, pero ahora pues se ha desarrollado con mucho mayor rapidez, ¿no? Entonces ahora hay consultas de telemedicina en varias especialidades, ¿no? Pero definitivamente va a tener que haber pues una evaluación física presencial ya cuando ya el problema ya es mucho más severo, donde sí requiere pues ya que el especialista, que el médico ya oculte, ¿no? De manera personal pues al paciente. Claro, y eso es cierto, porque a pesar de digamos,
tú mencionabas al principio que el millennial era mucho más pro este tipo de comercio electrónico y haciendo referencia a los millennials, aquella gente que hoy día ya es adulta, ¿no? O sea, que nació pues, como dice llegaron a la adultez prácticamente en el año 2000, ¿no? Al inicio del cambio de siglo, que son, digamos, tienen un comportamiento de comercial básicamente volcado a la tecnología. Hoy día tienes generación X, generación, digamos, baby boomers, que hoy día son de alguna forma los baby boomers, la gente que tiene entre 55 y 65 años, que son la gente que maneja pues empresas, etcétera, tiene un choque de alguna manera grande generacional con el millennial y con el centennial que viene posteriormente, ¿no? Entonces, háblanos un poco del comportamiento de este segmento importante de personas, de pacientes que nosotros vamos a tener en las consultas, ¿no? Sí, así es. Justamente la intención mía de colocar acá este tipo de consumidor, porque es muy particular, los 20 a 35 años, ¿no? Y próximamente pues, vamos a ver de que el 75% de los consumidores van a ser millennials, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los millennials? Son personas, son individuos, ¿no? Que han crecido con la tecnología, de la mano con la tecnología, ¿no? Entonces, un dispositivo electrónico prácticamente viene a ser una extensión de su brazo, ¿no? Entonces, estos millennials son una tipología de consumidor muy especial y muy particular. Mientras el baby bloomer o la generación X es un poco más conservador, ¿no? Es un poco más detallista, más minucioso, ¿no? En cambio, el millennial es mucho más activo, ¿no? Es mucho más activo, muy dinámico, muy sociable, ¿no? Y acá, pues, como dice la imagen, ¿no? En Latinoamérica, pues el 30% de la población es millennial, no es poca cosa, es poco más de la tercera parte, ¿no? Y para el 2025, estamos hablando de unos cuantos años más, el 75% de la fuerza laboral del mundo va a ser millennial. Entonces, los destinos del mundo van a estar en manos de los millennial. Entonces, es una fuerza comercial bastante importante, bastante interesante, que no debemos de descuidarla y tenemos que tener un especial trato para ellos, ¿no? Y eso seguramente nos estará pasando en la consulta, ya sea en consultorio privado, ya sea en óptica, ¿no? De que determinado consumidor tiene determinada característica, que es muy exigente, quiere las cosas rápidas, quiere la respuesta ya. Si es a través, si se lo llevan a la puerta de su casa o de su trabajo, de verdad que sería ideal para ellos, ¿no? Acá, Claro, según la imagen, pues, sí, y según ahí Forbes, según tú, una revista. ahí mencionas pues características específicas del millennial, ¿no? Características, y te interrumpía porque me acordaba de una paciente relativamente nueva a la consulta que llegó y calculo que tendría, no me acuerdo en este momento la edad, pero entre 26 y 27 años, una millennial típica, ansiosa, preocupada por su visión, no tenía un defecto refractivo significativo, más era la sintomatología asociada entre la mascarilla, el teletrabajo, etcétera. Y la paciente mostraba, mira, parecía que las responsabilidades de este planeta descansaban en sus espaldas, ¿no? Traía una mochila inmensamente pesada, todo le generaba ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque que de alguna forma, pues el millennial, siendo muy digital, tiene la respuesta en la palma de su mano, como tú decías, a través de un teléfono celular hoy día, ¿no? Entonces, estas características que tú habías puesto aquí de Forbes, pues nos describen significativamente bien a nuestros pacientes millennials, ¿no? Correcto, ¿no? Según la revista Forbes son digitales porque han crecido, ¿no? Han crecido con el desarrollo de la tecnología y demasiado rápido, ¿no? Yo recuerdo, pues, mi primer contacto que tuve, pues, con una computadora fue, pues, de esas antiguas, ¿no? Esas pantallas tipo televisor pequeño, donde el primer programa que aprendí fue el DBase,
el Basic, donde primero tenías que insertar el disco, cargar el sistema operativo, retirarlo, después volver a cargar el Esos programa discos, y armar pues todo tu diagrama de discos flujo, ¿no? de 5 un cuarto, ¿no? Que no almacenaban Así es, nada, o entonces sea, 5 que creo cuartos. que no llegaban. Claro, o sea, si el disquete que es posterior tenía 1.44 megas de capacidad que hoy día tú le enseñas, yo le enseño a mi hija, le digo, mira, esta es la capacidad que tenía mi primera computadora, me queda mirando, pues, ni el teléfono más, digamos, más básico tiene la capacidad que tenían estas computadoras, y no estamos hablando de 50 años, ¿no? Estamos hablando prácticamente de finales del siglo XX a inicios del siglo XXI, y en esa etapa pues ha habido un cambio impresionante que, como tú bien mencionas, pues es el que ellos han vivido y el que ellos siguen viviendo, ¿no? Claro, el desarrollo para nuestra generación ha sido un poco más lento, ¿no? En cambio, para esta generación de millennials ha sido mucho más rápida, y vemos pues los ejemplos claros de que los modelos de los smartphones pues van cambiando rápidamente. Cada 6 meses, cada año sale un nuevo modelo, un nuevo dispositivo, ¿no? Entonces, las tiendas de, las tiendas de Apple, ¿no? Se abarrotan, se amanecen para tener pues el último modelo. Entonces, como bien dice acá la descripción, los millennials pues definitivamente son digitales, no son multipantalla. ¿Qué significa esto? Que pueden estar manejando más de una pantalla a la vez, su smartphone, su computadora, su laptop. Tienen las soluciones, las quieren o las tienen en la palma de la mano con las aplicaciones. Son muy sociales. ¿Por qué? Porque están pues en las redes sociales, ¿no? Están en el Facebook, Twitter, TikTok, youtubers, son influencers, etcétera, ¿no? Son bastante críticos, bastante exigentes, como bien pones el ejemplo de esta paciente, ¿no? Donde quieren pues la solución en el momento, se les nota la ansiedad. Estás en la consulta, le estás haciendo la huesa visual, pero también estás respondiendo sus mensajes, ¿no? Entonces están haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Y además pues exigen personalización. ¿Qué significa esto? De que quieren pues un producto que les satisfaga pues lo más que se pueda sus expectativas. Pero es una tipología de consumidor bastante interesante, bastante peculiar y bastante entretenido, al cual le debemos de tener bastante atención, porque el formato antiguo, el pensamiento antiguo es una persona que pregunta mucho, que es muy ansiosa, ¿no? Muchas veces las ópticas, sobre todo la fuerza de ventas, lo evitaban, ¿no? Bueno, ahí viene este pesado, ahí viene esta señorita, pucha, me va a llenar de preguntas, encima no me va a comprar, ¿no? Pero una persona que hace muchas preguntas es porque quiere estar pues muy seguro del producto que va a adquirirlo, ¿No? ¿no? Y Entonces, además como que te testean, porque como ya han leído, que yo he leído en el internet y te dicen lo que ellos han leído que efectivamente. contrasta lo que tú les estás diciendo, que yo he leído que los lentes para luz azul, que los lentes para tal cosa, que los lentes de contacto de esto, que si tu lente tiene tal otra cosa. Entonces, él como que tiene, como tiene tan fácil la información y como hay tanta información disponible hoy día, pues el paciente, pues como tú decías, crítico y exigente porque viene con cierto nivel de conocimiento, porque está preocupado por lo que lo está afectando y viene a cuestionarte y si me hace mejor una topografía o si me hacen tal cosa, que como tú dices, pues ya nos lleva a tener paciencia por un lado, pues estamos acostumbrados a un modelo de pacientes, a un modelo de trabajo, y a la personalización específica de la atención de ese paciente en particular. Y como son sociales, pues de inicio, pues los tuteas, ellos te tutean también, y eso hace que haya un nexo, ¿no? O sea, un nexo mucho más cercano. Pero también tienen una particularidad. Son muy afines a la compra por internet. Y este es un tema picante porque la venta de lentes de contacto por internet, si bien en el Perú no es grande, existe, pero no es tan grande, en otros países es muchísimo mayor, genera un problema en la medida que el usuario no reciba pues la supervisión del profesional, porque un lente de contacto es un dispositivo de corrección, un dispositivo médico de corrección visual que va a requerir ciertas características especiales de usuario, por un lado, para el tipo de lente que se le va a adaptar, y también una supervisión de parte del profesional para que todo vaya bien. Es como yo le digo al paciente, su adaptación es un proceso, y como proceso, pues va a tener etapas. Esta primera etapa es la adaptación y después la etapa siguiente es la del seguimiento. Y si se presenta algún problema, usted y yo lo vamos a solucionar.
No, la venta por internet no es el problema, sino la comercialización, la mala comercialización de productos que pueden finalmente generar daño a los pacientes, ¿no? Sí, tienes mucha razón, ¿no? O sea, no estamos en contra de la tecnología, es una tendencia que definitivamente está creciendo pues, cada vez más, ¿no? Pero yo consideramos pues de que en este caso, en este aspecto, nos toca hacer mucha docencia, mucha orientación con el paciente. Porque nos ha tocado muchas veces que nos llegan pues mensajes, nos contactan, ¿no? Desean adquirir lentes de contacto y lo primero que nos dicen cuánto es el precio y dónde me lo entregas, cuáles son los lugares de entrega, ¿no? Yo creo de que estamos todavía a tiempo para no caer en eso, no caer en los excesos. O sea, todo exceso siempre es malo, ¿no? Yo creo que la consulta contactológica, la adaptación de lentes de contacto tiene que ser definitivamente personalizada, ¿no? De repente ya si es un usuario ya frecuente, ¿no? Ya se lo puedes mandar a su domicilio, ¿no? Ya cuando una vez que le has hecho la evaluación, no has hecho, se le ha hecho las pruebas, ya el lente final, ya es usuario, ¿no? De repente va a hacer el recambio, se lo puedes mandar a su domicilio, ¿no? Pero yo creo de que el primer contacto que tengamos con un paciente interesado en utilizar lentes de contacto, la atención tiene que ser personalizada, ¿no? Porque, bueno, en el Perú todavía no es muy masivo, pero estamos viendo ya algunas imágenes, algunas ofertas, ¿no? De lentes cosméticos muy baratos, ¿no? Algo de $15 y de reemplazo anual. Y ponen ahí lugares de entrega, ¿no? En los centros comerciales, en el paradero tal, en el centro cívico, Plaza San Miguel. Yo creo que ese es un exceso. Entonces ahora, en este caso, nos toca a los especialistas, a los optómetras, hacer mucha docencia, ¿no? Hacer mucha docencia, explicarles Sí, cuáles son los riesgos, ¿no? docencia sobre todo porque te estás poniendo un cuerpo extraño en el ojo que si tú lo compras arbitrariamente y como tú dices, muy barato, sospechas siempre de lo que es tan barato por un lado, porque la calidad, precio-calidad siempre tienen un nivel de correlación y más aún si es algo que, por ejemplo, es como la costumbre, la mala costumbre de que el producto está digamos, recomendado para un mes y yo le digo al paciente dos y el otro le dice tres y el otro le dice cuatro y en el lugar donde le ofrezcan más tiempo el paciente compra porque es el mismo precio, es el mismo producto, sin embargo el mismo paciente sabe que alguien le está mintiendo porque definitivamente no te puedo decir que cinco modalidades digamos, esquemas de reemplazo son exactamente igual para el mismo producto. Entonces, eso involucra que comencemos a pensar como tú me decías previo al esquema del programa el día de hoy, en una condición ya de marca personal, ¿no? La marca personal, yo soy mi marca personal y mi marca debo hacerla crecer, debo destacarla, debo diferenciarla, ¿no? Debo analizar básicamente respecto a esta marca, qué es lo que busca y que definitivamente me permita un crecimiento profesional, económico, que va acompañando el crecimiento profesional. Sí, efectivamente, ¿no? Nos toca desarrollar nuestra marca personal, nuestro ADN, nuestra esencia, ¿no? Porque en un mercado donde es bastante competitivo, ¿no? Y donde sabemos de que muchas veces lo que prima es el precio para la decisión de compra, yo creo de que aquí está el factor diferenciación, ¿no? Posicionar nuestra marca. ¿Qué significa el posicionamiento, no? El posicionamiento significa que estar en un espacio en la mente del consumidor, que cuando escuche la palabra lentes de contacto, lunas, ¿no? Entonces ya inmediatamente se imagine visitar tu consultorio. Eso es de verdad bastante saludable. Porque si nos trasladamos a otros productos, ¿no? Otros artículos, como por ejemplo, ¿no? Si nos exponemos, por ejemplo, nos imaginamos pues la marca, ¿no? Sin ánimo de hacer publicidad, ¿no? La marca Mercedes-Benz, nos imaginamos pues distinción, calidad, seguridad, otras cosas más, ¿no? Y creo de que el precio lo dejamos para el último, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya cuando un paciente está fidelizado, cuando ya estás posicionado en la mente de un consumidor, el producto, el precio ya es un factor que pasa a un segundo plano. Si eres referenciado, porque gracias a tu marca personal, gracias a tu posicionamiento, también puedes ser referido. Y cuando eres referido, lo mismo, ¿no? El precio ya es un factor ya secundario y de repente es lo último que te consulta. ¿Por qué? Porque ya vienen ya con una idea de tu trabajo, ya vienen una idea de tu personalidad
del servicio que tú das, entonces ese paciente ya va confiado, ¿no? Y de alguna forma requieres un análisis, digamos, personal de tu servicio, por ejemplo, en el caso particular de la atención personal, que esté basado en tus fortalezas, tus debilidades y las oportunidades y amenazas que te ofrece el mercado, ¿no? Lo que regularmente se dice el análisis FODA o el análisis DOFA, dependiendo de la escuela en la que estemos. Sí, así es, ¿no? Para desarrollar una marca personal, para posicionarnos, tenemos que hacer lo que se llama, pues, un examen un FODA es un examen de conciencia, ¿no? Nos sentamos, nos concentramos, desconectamos nuestros distractores, ¿no? Que generalmente es el teléfono, Teléfono. así es, ¿no? Entonces agarramos un papel y lápiz, ¿no? Y empezamos a describir. Aproximadamente en 3 o 4 empezamos por las fortalezas, ¿no? ¿Qué me diferencia a mí de mi competidor más cercano? ¿Qué tengo para ofrecer yo que no puede ofrecer mi competidor? Hablando específicamente de nuestra profesión, nuestra carrera, ¿no? Si decimos dentro de las fortalezas soy optómetra, bueno, también tenemos pues muchos colegas que son optómetras, ¿no? Entonces ahí no habría una diferenciación. Pero si coloco pues soy optómetra, por poner un ejemplo, especializado en baja visión, ahí sí ya tengo una fortaleza, ¿no? Porque de repente en un segmento, en un territorio, ¿no? Me diferencio de mis demás colegas porque yo tengo un factor diferencial, un factor de diferenciación. Entonces, en cuanto a lo que es la fortaleza, es algo que está innato, que está dentro de nosotros. O por poner un ejemplo de lo que es las debilidades, ¿no? Tanto fortalezas como debilidades están dentro de nuestro entorno que nosotros lo podemos manejar, lo podemos controlar, lo podemos transformar, modificar, etc. Dentro de nuestras debilidades es algo en lo que nosotros que debemos de mejorar. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros establecemos nuestro consultorio o nuestro negocio de óptica en una zona turística donde hay pues hoteles de turistas y de repente no manejamos muy bien el inglés, entonces ya estamos ya frente a una debilidad. ¿Que la podemos mejorar? Sí, la podemos cambiar. Podemos estudiar inglés, ¿no? Y de repente comunicarnos mejor con estos turistas, ¿no? Este es por poner un ejemplo. Luego tenemos lo que son las variables externas, ¿no? Son factores que no están dentro de nuestro control, que no podemos controlar y muchas veces son impredecibles, se presentan de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, lo que son las oportunidades. Esta pandemia ha sido pues, una oportunidad para capacitarnos. Hemos tenido hemos tenido bastante tiempo para capacitarnos, para aprender, para revisar algunos aspectos, para revisar de repente algún texto, revisar nuestro modelo de negocio. En otros casos, ¿no? Que las personas que lamentablemente han perdido su trabajo, se han desarrollado en otros rubros, como bien comentabas, ¿no? Hay personas que se dedicaban pues a determinado rubro X y han cambiado totalmente su giro de negocio y lo están haciendo de manera muy, muy buena porque los vemos que están pues con ese positivismo, ¿no? Y yo tengo muchos ejemplos, ¿no? De amigos egresados de universidades de prestigio que se dedicaban pues a la consultoría, tenían estudios contables, asesoría comercial, etcétera, que han cambiado totalmente su rubro, ¿no? Ya dedicados pues a vender productos de bioseguridad, en muchos casos vender comida, etcétera. Se han reinventado. Entonces esta pandemia ha sido una oportunidad, ¿no? Para cambiar a su giro de negocio. En cuanto a lo que es las amenazas, ¿no? Son factores externos que no podemos cambiar, ¿no? Como por ejemplo, una sequía, un terremoto, ¿no? Es algo de que está ahí latente, no la podemos predecir, no la podemos cambiar, pero sí podemos afrontarla, ¿no? Una amenaza también puede ser, por ejemplo, el tipo de cambio del dólar, ¿no? Ese tipo de cambio no lo podemos manejar, no lo podemos bajar, pero sí podemos ver la manera de superar esas amenazas. Son algo de que no está dentro de nuestro control, pero a los cuales nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir, ¿no? Claro, y esto nos lleva a tratar de ofrecer de alguna forma una fórmula o una propuesta de valor, ¿no? Que sea esa diferencia que yo le ofrezco y que guía mi desarrollo de alguna forma, ¿no? Tú hablabas de posicionamiento, por ejemplo, cómo me posiciono yo en determinado segmento de mi mercado, de mi área de influencia, pero de eso debe ir acompañado, como tú mencionabas, de una adecuada propuesta de valor para el paciente. Sí, así es. Una propuesta de valor es en algo en lo que no podemos fallar, ¿no? Eso es una frase que escuché de Rafa Ortiz, ¿no? En una de sus capacitaciones en las que estuvimos presentes, ¿no? Entonces, es lo que no puedo fallar.
es en algo pues en lo cual me he especializado y por esa característica muy particular el paciente me está buscando. Por lo tanto, no le puedo fallar por ningún motivo, ¿no? Tu propuesta de valor te da un factor de diferenciación. ¿Qué significa esto? Como lo vuelvo a repetir, ¿qué estoy ofreciendo, qué estamos ofreciendo en nuestro consultorio, en nuestro negocio, que de repente nuestro competidor más cercano no lo puede hacer? ¿No? Y también podemos tener más de una propuesta de valor. Puede ser dos, tres, cuatro, y cada una manejarla de manera independiente, pero en su conjunto pues nos da pues un posicionamiento en la mente de nuestro consumidor. Es algo así como ofrecer poco y dar mucho más, ¿no? O sea, tener que, digamos, sobrepasar las expectativas que el paciente, el usuario, el consumidor tiene respecto al servicio o al producto que le estamos ofreciendo, ¿no? En una consulta, puedes hacer una consulta excepcional, que el paciente vea, pues, hoy día todo ordenado, bien ubicado, limpio, con todos los protocolos, eso ya te va ofreciendo de alguna forma una propuesta de valor adicional que le ha comenzado a dar otro sentido al trabajo en consulta, porque vamos a ver más adelante que regularmente a veces pensamos que el precio es lo que de alguna manera es la mejor o la buena estrategia para nosotros y no necesariamente sucede así, ¿no? Y la pregunta es si el precio es una buena estrategia. El precio puede ser una estrategia, pero en determinado producto, ¿no? Y definitivamente no tiene que ser permanente, ¿no? Cuando una persona nos cambia por precio es porque no nos hemos posicionado en la mente de ese consumidor. Te pongo un Claro, ejemplo, ¿no? ahí regresaríamos a la propuesta de valor, ¿no? No somos lo Así es. suficientemente valiosos para él o para ella y pues decidió cambiarnos fácilmente porque aquí le ofrecían 10 centavos menos y consideró que esos 10 centavos valían definitivamente dejarte de lado, ¿no? Lo que normalmente está asociado directamente como tú decías, a cierto tipo de productos, ¿no? En los cuales sí puedo pensar en precio y no en lo que va acompañado de un servicio complementario. Sí, y te pongo un ejemplo cotidiano que me ha sucedido, ¿no? En esta nueva normalidad, ¿no? En mi caso, bueno, yo era el único que podía salir a hacer las compras, ¿no? Me iba al mercado, ¿no? Y aprendí, pues, cuándo está, pues, el kilo de papas, el kilo de Ah, también me ha arroz, de tocado. azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, veíamos, pues, que un día iba y preguntaba, ¿no? ¿Cuánto está el kilo de limones? 7 soles. Más allá me iba, ¿cuánto está el kilo de limones? 5 soles. Y veía que el mismo limón y a mi casero lo cambiaba, ¿no? Lo cambiaba por 2 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque era el mismo producto y no sentía, pues, una mayor diferencia. Si de repente, ¿no? En este casero que me lo venía un poquito más caro, 2 soles, y de repente me decía, señor, déjeme su lista, y yo después se lo dejo en su domicilio, no, ya sería diferente, ¿no? Yo creo de que ahí lo pensaría mejor, que me está dando algo diferente, me está dando me está sorprendiendo, ¿no? Me está sorprendiendo con algo grato, entonces con gusto voy a seguir consumiendo, voy a seguir comprando mis cosas, ¿no? Algo Sí, bastante gracioso, pero es la realidad, ¿no? sí, pues a veces equivocadamente pensamos de como tú decías, en ciertos tipos de situaciones, por ejemplo, tú vas al mercado y dices fresas, ¿cuánto cuesta el kilo de fresas? 5 soles, 6 soles, 7 soles. Entonces tú ves las fresas y dices, bueno, a ver, la de 7, ¿cómo se diferencia de la de 5? ¿No? Por tamaño, porque están machancadas, porque las acá están más bonitas, depende de lo que quieras hacer, si lo quieres para jugo, de repente compras la de 5. Entonces comienzas, como tú dices, en esta parte puedes manejar el tema de la relación calidad-precio porque va a depender de lo que quieres hacer con el producto final. Tú mencionabas también que las empresas exitosas no son las que hacen más descuentos, ¿no? No es la que vende más barato, digamos. Sí, tenemos un ejemplo claro, todos conocemos el supermercado Juan, ¿no? Acá supermercados Juan son los mismos dueños de Metro, te venden el mismo producto, pero ¿qué sucede? Cuando vas a Metro, tú tienes que cargarte, bueno, en condiciones normales, ¿no? Tú mismo te cargas tus bolsas. En cambio, cuando te vas a Juan, te acompaña pues un gondolero y te lleva pues hasta tu auto. Y si le quieres dar una propina, no aceptan la propina y estás comprando el mismo producto de repente más caro, pero te sientes más importante, ¿no?
Desde el momento de que el cliente se siente importante, desde que ingresa a nuestro consultorio, desde que ingresa a nuestra consulta y lo reconocemos con su nombre, ¿no? Señor Rojas, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está su señora? ¿No? ¿Cómo le fue en su viaje? ¿Cómo está? Se acerca su cumpleaños, ¿no? Entonces el cliente ya se siente de que somos, de que es parte de nuestra familia, ¿no? Y eso lo valora mucho, de verdad que sí, ¿no? Eso tratemos de experimentarlo si en un restaurante, ¿no? O en un lugar donde normalmente lo frecuentamos, nos saludan por nuestro nombre, o ya saben cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestros gustos, nosotros vamos a seguir acudiendo a ese restaurante hasta que nos fallen, ¿no? Que es lo que justamente es lo que no podemos, no podemos permitir, ¿no? Por eso decía de que la propuesta de valor es algo en lo cual no podemos fallar. Y acá es esta frase que es muy cierta, ¿no? Las empresas más exitosas no son aquellas las que hacen más descuentos. ¿Por qué? Porque puedo de repente utilizar un producto como un descuento, pero utilizarlo como un producto vector, ¿no? Como para que despertar el interés, ¿no? Para despertar el interés. Pero si voy a tener, pues, N productos y todos con descuento y por una gran porción del año, entonces ya no es un descuento, ya no es una oferta, sino ya es un precio de lista, ¿no? Entonces, un producto que tiene un descuento de manera permanente, entonces nuestros márgenes se van a reducir, ¿no? Entonces, estamos en una época bastante propicia y adecuada para vender, pues, productos de alto valor y productos de muy buena calidad, ¿no? Definitivamente un producto de muy buena calidad es algo, pues, de que nos da mayores beneficios, mayores ventajas y beneficios que otros productos, ¿no? Entonces, también acá hay una parte que es bastante controversial en cuanto a lo que es la medida de vista gratis, ¿no? O sea, la idea, como bien comentabas al inicio, no es entrar en polémica ni que nadie se sienta afectado o ofendido, pero yo creo de que, y esto se aplica para todos los rubros, ¿no? Para todos los rubros. Quien no valora, creo, su trabajo, sus estudios, su esfuerzo, yo creo de que entonces dediquémonos a otra cosa, ¿no? Porque una consulta es un tiempo que tú estás destinando para atender a un paciente, donde estás aplicando tus conocimientos, donde estás aplicando el tiempo que has invertido, el sacrificio que has hecho en distraerte, ¿no? Distraer la atención en tu familia, en tus estudios, ¿no? Y eso también el paciente lo tiene que valorar. Y nosotros somos los únicos, los llamados, ¿no? A indicar o a orientar al paciente para que valore nuestro trabajo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer, no? Sí, no, y el tema de la consulta gratuita siempre ha sido muy controversial, sin ningún fundamento comercial en el fondo, porque yo estoy completamente seguro que si hiciera una encuesta entre el consumidor donde se le ofrezca un servicio, digamos, diferenciado y un costo, el consumidor lo pagaría sin ningún tipo de restricción. No es lo mismo si yo digo al paciente, mire aquí, lo va a atender una persona con muy poca experiencia, pero es gratis, ¿no? Entonces el paciente como diría, bueno, esto es gratis, pero tengo riesgo de que no quede tan bien o son mis ojos. Entonces yo creo que ahí tenemos que comenzar a replantear las cosas porque siempre hay alguien que vende más barato que nosotros, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que estamos comprando, ¿no? Como en esta imagen de lo que, expectativa y realidad, ¿no? Lo que yo quiero, pues es ese tatuaje de ese Pegaso versus lo que te están haciendo, lo que te están dando, porque estoy comprando un servicio, pues que no tiene, como tú decías, un alto valor o una referencia de valor importante para finalmente el paciente. Claro, lo que vemos es seguir aplicando la docencia, ¿no? Con los pacientes, ¿no? ¿Por qué este producto tiene este valor? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios? Lo que realmente lo que vendemos somos beneficios, ¿no? Somos beneficios, son experiencias. En nuestro rubro al menos, ¿no? Lo que vendemos son experiencias. Lo que damos al paciente es calidad de vida. Y eso pues eso tiene mucho valor, ¿no? Y como bien acá dice la imagen, siempre va a haber una persona o un negocio o una óptica o cual fuera el rubro de que siempre va a vender un poco más barato, ¿no? Y si es así, no nos sintamos mal, ¿no? Si de repente un paciente nos cambia por precio, no nos sintamos mal, sino simplemente lo que tenemos que hacer es analizar en qué hemos fallado, ¿no? Si es que hemos fallado y para no volver a cometer pues, el mismo error, porque estamos en un proceso de aprendizaje de manera constante. Yo creo de que nadie tiene pues, los conocimientos absolutos. Todos seguimos aprendiendo y aprendiendo todos los días y también aprendemos de nuestros pacientes.
Sí, tú mencionabas algo que aquel paciente que nos, o sea, nos hace pensar aquel paciente que nos cambie por precio, pero también nos hace pensar de que de repente no era el paciente que yo estaba buscando, no era el nicho de pacientes en el cual yo quería estar, ¿no? Entonces, esto también es un aspecto como importante porque de los pacientes que buscan precio, yo me acuerdo que hace algunos años hubo una campaña de una compañía que introducía sus lentes de contacto al mercado y los pacientes venían con algunos productos que estaban asociados a la marca de lentes de contacto y llegaban a los consultorios para que les hagan una prueba de lentes de contacto, pero sin embargo tenías pues aquellas personas que venían, si iban un mes conmigo, al mes siguiente contigo, al mes subsiguiente con otros, e iban sacándose los lentes entre comillas gratis, y cuando tú le ponías digamos, le hacías el pare y le decías, mire, lo que dice la etiqueta es que este es para pacientes que no usan lente de contacto. Encima se molestaban y decían que se iban a quejar, ¿no? Porque, digamos, el paciente había sido fresco de tratar de sacarle la vuelta a la promoción, ¿sí? Entonces, ese no es el paciente que yo estoy buscando, porque el paciente que busca ofertas para comprarlo todo al precio más barato, siempre va a ser un paciente que va a hacer complicaciones y va a hacer problemas. Claro, ese ejemplo que pones, sí recuerdo que ha sucedido, ¿no? Hace algunos años, pero ¿cuál fue la falla de ahí de esa estrategia, ¿no? De repente el espíritu de la estrategia fue muy bueno, pero que yo creo de que la falla fue en el seguimiento, ¿no? En no hacerle seguimiento al paciente, en citarlo a una siguiente consulta para evaluar cómo le ha ido, no, sino simplemente regalar los lentes o entregarlos y confiando en la buena fe del paciente que va a regresar y cuando a la final nunca regresaba, ¿no? Si no, ese mismo paciente se iba paseando por varios consultorios y puede ser todo un año pues con lentes gratis, ¿no? Puede ser una buena estrategia, pero ahí faltó mucho seguimiento, ¿no? Si hubiera habido un seguimiento adecuado o un protocolo, ¿no? En esta estrategia, de repente hubiera habido unos mejores resultados, ¿no? Entonces, si al hablar ya entrar al tema del nicho de mercado, ¿no? Es un nicho de mercado viene a ser una característica particular que tiene determinado grupo de personas o determinado grupo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ponemos el ejemplo de un médico pediatra, ¿no? Su nicho de mercado va a ser los niños, ¿no? Va a ser los niños desde recién nacido o bueno, hasta cumplir la mayoría de edad, ¿no? Entonces ese viene a ser el nicho de mercado del pediatra. El nicho de mercado de un optómetra especializado en, en visión binocular, ¿no? De repente va a ser pues los pacientes que necesiten que tengan pues una determinada anomalía de la visión con determinadas características, ¿no? De repente un paciente con ambliopías, ¿no? Etcétera. También otro nicho de mercado, ¿no? Dentro del rubro de optometría podría ser los pacientes que tienen pues determinada, por ejemplo, problemas de baja visión, ¿no? Visión subnormal. También ese es un nicho de mercado. Otro ejemplo de nicho de mercado puede ser también los pacientes presbitas, ¿no? Que están más o menos posicionados desde la edad de los 40 años en adelante, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? de cómo encontrar pues el nicho de mercado al cual nuestra oferta de valor está direccionada. Claro, y paralelamente a eso, dentro de nuestro propio nicho de un grupo de personas que queremos tener, nuestro nicho de mercado donde nos queremos ubicar, también tenemos que segmentar nuestro público objetivo, ¿no? Porque dentro de ese grupo, vamos a suponer que yo tengo un nicho de mercado, quiero penetrar un nicho de mercado de los pacientes, en el caso particular de lentes de contacto, de nivel socioeconómico AB, ¿no? Entonces, y en ese segmento, pues voy a tener digamos, una segmentación más grande porque van a ir desde de repente el control de la miopía que comienza en niños hasta la presbicia que comienza, como tú decías, en el adulto mayor de 40 o 45 años, ¿no? Voy a tener que segmentarlos porque a cada uno no lo veo, al paciente presbita no le puedo ofrecer el lente de control de miopía específico o al paciente presbita va a requerir características especiales porque su fisiología cambió, los lentes deben acompañar esos cambios fisiológicos, tú voy a tener que hacer una segmentación del público objetivo que tengo en mi consulta. Sí, y uno de los principales errores que han habido en algunas estrategias es no segmentar el público objetivo, ¿no? Es simplemente lanzar la oferta, lanzar la promoción a ver quién pesca, ¿no? O quién cae, y no es así. Si nosotros en nuestra propuesta de valor
o nuestra propuesta de valor está dividida pues, en cuatro segmentos, debemos de crear determinada oferta para determinado grupo de personas, ¿no? Como bien dice, como bien pones el ejemplo, no puedes, por ejemplo, si lanzo una oferta o determinada promoción, ¿no? O determinada promoción que tiene ciertas características para pacientes préditas, no voy a estar ofreciéndolo pues a adolescentes, ¿no? O universitarios, porque si no estaría pues disparando al aire. Esta es una de las principales, los principales errores que se presentan cuando se hacen pues campañas, sobre todo con lo que es hoy en día las redes sociales, que lo vamos a ver unas imágenes más adelante. Sí, y respecto a eso, a las redes sociales, pues entramos en un tema que de alguna forma, para los que no son millennials, es un poco más extraño o ajeno, o digamos hasta cierto punto no hacen mucho match porque tú dices, no, eso no va conmigo. Entonces hablamos de la transformación digital, ¿no? El nativo digital es una cosa, pero la gente que deriva de generaciones diferentes tiene que tener una transformación en su pensamiento, básicamente para enfrentar estos retos, porque es mucho más fácil si todo esto está digitalizado. Se me hace mucho más sencillo tener esa información, fijar objetivos, ¿no? Utilizar adecuadamente pues las herramientas que nos da la tecnología. Tú mencionabas, por ejemplo, las redes sociales. Sí, has dicho algo has dicho una palabra muy clave, ¿no? Cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad. Porque cuando hemos escuchado algunas conferencias, ¿no? Donde el título es transformación digital, lo primero que nos imaginamos es manejar pues, un smartphone, una computadora, pero si eso ya lo sé. No, yo creo que la transformación digital es un tema mucho más amplio todavía, donde comienza, donde parte la cabeza, ¿no? Del dueño, del CEO de la organización. Este dueño, la cabeza de la organización, tiene que cambiar de mentalidad, ¿no? Y eso a su vez tiene que trasladarlo o tiene que elaborar pues, una cultura organizacional para todos los integrantes de la organización. Hay que fijarse objetivos, ¿no? En base a esa transformación digital, porque es todo un proceso. No es, no es comprar, pues, N computadoras o cambiar un sistema operativo o instalar, pues, en la empresa un sistema de información gerencial de última generación. No es así, sino primero es cambiar la cultura, la mentalidad, fijarse objetivos, ¿no? Y luego ya viene utilizar las herramientas, que vendría a ser el complemento, ¿no? Las herramientas que hay, pues, que nos da la tecnología, las redes, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar nuestros procedimientos y tener, pues, una mejor rentabilidad o mejorar nuestra productividad. Esa sería una de los fines, ¿no? De lo que significa lo que es la transformación digital, ¿no? Tener, pues, rentabilidad, ¿no? Con las herramientas tecnológicas. Claro, porque muchas veces tú mencionabas comprarse el sistema de control de inventarios digital, facturación, control de pacientes, etcétera. Pero si las personas que están dentro de esa organización no lo hacen adecuadamente, no registran adecuadamente, no descargan adecuadamente, por ejemplo, inventarios, pues el sistema no te sirve para nada. Cuando el sistema te serviría en esa transformación digital, pues para controlar, de alguna manera para aprender, de otra forma también para recopilar información de qué tipo de pacientes, cuál es realmente tu segmentación de pacientes que estás teniendo, porque ahí lo vas a tener prácticamente a la mano, ¿no? Y no tienen que ser herramientas muy caras. Por ejemplo, yo estoy usando para citas un programa que se llama Bookings de Microsoft, que viene dentro del paquete de suscripción que yo tengo. Bookings me permite enviarle el enlace al paciente y decirle, bueno, usted selecciona su cita. Está la tarifa de la consulta, dependiendo de lo que va a hacer, examen general o examen especializado para lentes de contacto. El paciente escoge lo que quiere, escoge el día de la semana, que yo ya lo tengo seteado, los días que voy a ir y los días que no voy a ir a consulta, los horarios, el paciente escoge. Luego un enlace para un cuestionario donde el paciente pone la fecha de hoy, su fecha de nacimiento, su correo electrónico, su teléfono celular, la fecha del día de la cita y obviamente las preguntas de rigor respecto al protocolo por COVID. Y todo eso me llega a mi teléfono y entonces yo puedo chequear, a ver, mañana, porque inmediatamente se agrega a mi calendario del teléfono, sin haber entrado a la computadora, ya sé si mañana tengo o no tengo pacientes.
Si no tengo pacientes, pues sé que puedo organizar mi tiempo de manera diferente. Es más, las citas están organizadas por hora, o sea que si el paciente de las 9 quiere venir 9:30, no puede, porque 9, la siguiente cita es a las 10, la siguiente a las 11. Quizás en el esquema de consulta es más fácil, quizás en el esquema de una óptica, puerta a la calle, puede ser un poquito más complejo, básicamente, porque la persona puede llegar de improviso, decir quiero hacerme mis gafas hoy, aquí dan examen, pero pues hoy día hay códigos QR para que el paciente mientras espera los 5 minutos previo a la consulta te llene toda esa información y tú puedas almacenar esa información de manera inmediata, pero como tú dices, es un tema de cultura organizacional, cómo organizas tú la empresa para que el paciente también sienta que lo estás tratando de manera diferente, ¿no? Porque no solo es la computadora que tienes, que es nueva, sino que además de la computadora ve que hay todo un proceso complementario al uso de esa tecnología. Sí, así es. Y una de las herramientas que sirven para fidelizar pues, al cliente es el CRM, ¿no? Que son las siglas de Customer Relationship Management, o también la gestión de relaciones con el cliente clave, ¿no? Son herramientas que nos da la tecnología donde utilizamos pues, nuestra base de datos de manera efectiva. Porque lo tradicional pues, es una historia clínica de papel donde preguntamos todos los datos, dónde vive, le preguntamos hasta su cumpleaños y nunca lo llamamos a saludarlo, ¿no? Entonces, y tenemos pues durante el año tenemos pues fechas claves para poder interactuar con los clientes, con los pacientes, ¿no? Desde que empieza el año, ¿no? Desde el año nuevo, tienes el 14 de febrero, tienes la primavera, bueno, tienes Día del Padre, Día de la Madre, fiestas patrias, ¿no? En esas fechas son claves para poder interactuar con el paciente. Ese es uno. Otro también tienes con una herramienta de CRM, tienes también a la mano clasificado los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son sus preferencias de compra o qué tipo de productos son los que normalmente ha comprado? Para armar pues, una estrategia de mailing, ¿no? Porque de repente un laboratorio fabricante lanzó un producto y tiene pues determinado descuento por lanzamiento, entonces tienes ahí a ese grupo, en la palma de la mano tienes ese grupo de pacientes a los cuales les puede hacer un mailing para que se beneficie de ese nuevo producto. También los cumpleaños también son fechas claves para interactuar. Y también tenemos, pues, hay estrategias, hay muchas con respecto a la fidelización de pacientes, ¿no? Tenemos también las llamadas, las tarjetas de fidelización, ¿no? Las tarjetas bonus, donde pagas en un establecimiento y tienes unos puntos, vas a un autoservicio, también pasas esa tarjeta y también vas acumulando puntos, pero de esa manera te van analizando tu comportamiento de compra, porque no es casualidad de que vayas a un supermercado, compres vinos, no compres carnes y de repente al mes te esté llegando un encarte, una oferta justamente de vinos, ¿no? ¿Por qué? Porque han analizado tu comportamiento de compra, han visto tu preferencia y te están lanzando pues una oferta para determinado paciente. Lo que ha hecho ese supermercado con esa tarjeta de fidelización, te ha segmentado. Te ha segmentado y ha lanzado una estrategia comercial a la medida de tu necesidad. No, esto nos lleva, digamos, a tener esa información, nos lleva a las bases de datos que a mucha gente le tiene temor porque, como tú dices, a veces te llega el correo electrónico, tú estuviste viendo algo en esas plataformas de compra de productos tipo AliExpress o el mismo Facebook, viste un producto que te interesó, te llamó la atención y de repente te llega un aviso a tu correo, porque si estás suscrito, ven que has comenzado a buscar ciertos productos y te comienza a llegar información directamente ya sectorizada, segmentada, porque de alguna forma ellos han identificado tu interés, ¿no? Entonces esto es básicamente orientado en este tipo de plataformas de manejo, pues de comunidades, ¿no? Ahora Claro. vayamos a las redes sociales, que es lo más común. Yo creo que a nivel profesional y a nivel de los pacientes que vemos, yo creo que si el 99.9% debe tener Facebook. Quizás Instagram puede ser un poquito menos popular aún, Twitter de repente para ciertos segmentos, pero creo que la plataforma o la red social más representativa es el Facebook. Entre los millennials, específicamente el TikTok, ¿no? Que ha servido sobre todo en esta etapa de pandemia para que mucha gente saque sus capacidades histriónicas, actorales, etcétera. Y
Cuando ya tenemos que manejar de alguna manera organizadamente una red social o redes sociales conjuntas que hoy día se enlazan porque prácticamente Facebook, Instagram y algunas otras plataformas, todos son de la misma compañía que es Facebook, ¿no? Ya no WhatsApp es de Facebook, Instagram es de Facebook, ¿no? Entonces, estamos hablando de compañías que han ido agregándole a su portafolio de redes sociales, pues otras que se están enlazando prácticamente todas, ¿no? Sí, efectivamente, las redes sociales en esta época de cuarentena pues ha tenido un impacto, un crecimiento bastante significativo, ¿no? Si de repente antes nuestros padres tenían una red social, tenían Facebook, ahora son mucho más activos, ¿no? Están más activos, están compartiendo fotos, saludando. ¿Por qué? Porque no se pueden realizar reuniones sociales, reuniones familiares, ¿no? Y también otra plataforma que ha tenido bastante crecimiento es el Zoom, ¿no? Los cumpleaños familiares, pues se junta toda la familia, nos saludamos, nos estamos un rato, cantamos Happy Verde, ¿no? Y hasta la próxima reunión. Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Las redes sociales son para socializar, ¿no? Entonces, creo que empresa que no está en una red social, es una empresa pues que prácticamente no existe, ¿no? Porque es una herramienta tecnológica que está en la mano, que está en la palma de la mano y es de bajo costo. De bajo costo, ya si deseas implementar ya una estrategia, ¿no? Hacer una campaña donde ya tienes que invertir cierta publicidad, porque también la publicidad no es gratuita, ¿no? Pero también debemos destinar determinado presupuesto, ¿no? Porque si bien es cierto, con las redes sociales se puede ganar clientes, ¿no? Pero aplica la siguiente regla, ¿no? Mientras las empresas que más invierten obviamente tienen mayores impresiones, mayores likes y obviamente mayores ventas, ¿no? Entonces, las redes sociales, en el caso de Facebook, ¿no? Nos da la posibilidad de armar una página, hacer ciertas publicaciones. En las publicaciones no necesariamente tienen que ser ofertas monetarias. Podemos publicar también nuestra propuesta de valor, ¿no? Nuestra propuesta de valor, ¿cuál puede ser? Información, ¿no? Mucha información, que esa información el paciente lo va a valorar. Y también en lo que es en Instagram, también el Twitter, bueno, que la información es un poquito más rápida, ¿no? El WhatsApp Business también es una herramienta que está teniendo mayor acogida en los últimos meses, ¿no? Pero con lo que es el WhatsApp Business, ahí sí hay que tener bastante cuidado porque muchas personas también sienten que son invadidas en su privacidad, ¿no? Me ha pasado, ¿no? De que mando algunos mensajes a algunos pacientes inclusive, ¿no? De repente ha cambiado de teléfono, ha cambiado de usuario y me preguntan, ¿y usted quién ha dado mi teléfono? No se sienten como invadidos, ¿no? Entonces ahí se le explica, se le tiene que ser bastante cuidadoso, ¿no? Sobre todo en las expresiones, porque en los mensajes, una cosa es hablar con un paciente de repente por teléfono, y en cambio un mensaje a través del Messenger, el Facebook, de repente el WhatsApp Business, el mensaje puede ser un poco más frío, ¿no? Entonces nuestro saludo tiene que ser muy, muy cálido para que el paciente, pues, no se sienta, pues, invadido en su privacidad. Y una vez de que nuestro negocio haya crecido, no haya crecido donde vemos, pues, de que ya es necesario, ¿no? Tener una persona encargada de estas redes sociales porque cada vez nos llegan más mensajes y es así, ¿no? Porque cuando ya planteas una campaña, sobre todo en Facebook o en WhatsApp Business, o en mismo Instagram, el Facebook amarrado al Instagram, entonces te llegan mensajes a cualquier hora. Te llegan mensajes en la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, de repente vas a requerir una persona que esté capacitada y especializada en estas redes sociales. Porque estamos viendo muchas ofertas de manejo de redes, ¿no? Que le pagan por determinada cantidad de dinero, que hace tantas publicaciones, pero esa persona no conoce tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías contratar un servicio de una persona que no conoce tu negocio, ¿no? Entonces, de preferencia, tiene que ser una persona que haya sido recomendada si es posible, ¿no? Porque a veces caemos en el error, pues, de contratar, pues, un community manager, pero recomendado por nuestra familia, ¿no? Entonces terminamos contratando al sobrinity, al amiguity, no al cuñadity, y en la final después lo único que tenemos es tirar nuestro dinero al aire, ¿no? Porque Dale maneja chamba, un poco de redes sociales. dale chamba, porque tiene un poquito de Exacto. tiempo. Sí, así es. Así es. Entonces las redes sociales son muy interesantes, de verdad que sí, una empresa, un negocio
que no está en la red, es una empresa pues que prácticamente no existe, a menos en esta época como echamos razón todavía. No vamos a entrar en detalle lo que es campañas porque ya eso es un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio que lo dejamos ya para los expertos, ¿no? Pero sí, en una oportunidad sí estamos manejando actualmente las redes sociales y tenemos cierto impacto, ¿no? Hemos tenido cierto impacto, Y hemos captado clientes, ¿no? también, Javier, se utiliza mucho hoy día, pues, el manejo de, tú decías que los influencers o youtubers, específicamente para que te hagan, y a veces también uno comete el error de a una persona, y en eso uno tiene que tener cuidado, porque depende de qué quiero ofrecer. Si yo quiero ofrecer, digamos, mi negocio es el show business y el escándalo, puedo poner a A, B, C personas que sean la imagen inicialmente de ciertos productos, pero si yo quiero vender, pues, profesionalismo, etcétera, tengo que tener cuidado, creo yo, desde mi perspectiva, pues, a quién, la cara de quién pongo a hablar de algún producto o servicio que tú estés ofreciendo, ¿no? Claro, porque contratar a una persona como influencer pues, que está inmiscuida, que está siempre en escándalos mediáticos, definitivamente no le hace bien a tu negocio. Claro, No, eso definitivamente. indirectamente el impacto es negativo, definitivamente. No tiene que ser una persona positiva, una persona que tenga seriedad, cierta credibilidad, ¿no? Y que también transmita el mensaje que tú quieres hacer llegar, ¿no? Porque no solamente es, mira, tengo estos lentes, cómpralos en tal sitio, no, sino simplemente es que tiene que compartir su experiencia, ¿no? Y para eso tiene que estar muy de la mano muy de la mano pues con el especialista, ¿no? Para que sepa transmitir el correcto mensaje. Y por qué no también nosotros hacer un canal, ¿no? También eso es válido. Eso es válido. Hay muchos profesionales de varios rubros que tienen su canal de YouTube, que graban sus videos, ¿no? Eso ya depende ya de la libertad o cómo quiere posicionar su marca, ¿no? Claro, interesante porque, bueno, hemos visto que tenemos una serie de herramientas que muchas son prácticamente de inicio son gratuitas. Si ya yo quiero, como tú decías, implementar campañas, pues ya tengo que contratar a los especialistas en el área para que mi campaña pues sea costo efectiva, porque estoy invirtiendo dinero. Es como poner la publicidad en una revista, ¿no? O sea, si voy a poner una publicidad de anteojos, de repente en un periódico pasa inadvertida con tanta información y si la quiero que tenga impacto, pues debe ser hoja principal y eso pues tendría que valorar yo si lo que estoy pagando va a justificar pues la inversión que estoy haciendo. Estamos hablando de inversiones de mucho menor impacto económico, pero también tienen que ser igualmente efectivas, así cueste, por decir, 50 soles o 15 dólares hacer una publicidad para este mes, esos 15 dólares deben quintuplicarse, multiplicarse por 10 para que realmente yo pueda ver que ese impacto realmente fue positivo, ¿no? Entonces, definitivamente, me quedo con la frase que me enviaste que me parece supremamente importante, ¿no? Si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, en todos los aspectos de esto para nuestra vida, para cuidar el planeta, con respecto al COVID, pues seguimos haciendo lo mismo, no vamos a encontrar ningún resultado y nos vamos a seguir quejando, digamos, continuamente exactamente lo mismo. No se vende, los pacientes no quieren, cuando el paciente, si no quiere es porque no conoce o porque no ha sido lo suficientemente influenciador. Yo recojo la frase del doctor Nelson Marchán que decía, hoy día yo no quiero pacientes, quiero fans, ¿no? O sea, que sean prácticamente fans míos para que ese paciente pues me siga para donde yo vaya, ¿no? Sí, así es, porque los fans perdonan, ¿no? Los clientes de repente te abandonan, pero los fans perdonan, ¿no? Y también acá dejo una frase de Philip Kotler, ¿no? A los clientes ya no hay que dejarlos satisfechos, sino hay que dejarlos encantados, no hay que sorprenderlos, ¿no? Como bien dice esta frase final, dice, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Si las personas, hablando, ¿no? De un negocio de puerta a la calle, si las personas no ingresan, y si no ingresan en un mes, 2 meses, 3 meses, hay que hacer algo diferente para que ingresen, ¿no? Para que nuestro negocio sea atractivo, para que la experiencia dentro de nuestro negocio sea atractivo y sobre todo que nos sepa diferenciar. Claro, es como pararse en la acera del frente, mirar la puerta de tu negocio y ver si yo fuera cliente, a ver si entro o no entro, ¿no? O sea, si es lo suficientemente atractiva digamos, mi propuesta comercial para que la gente entre, porque al final un anteojo es anteojo en cualquier lado,
Va a depender de cómo lo presentas, cómo lo ofreces, cómo lo decoras o decoras el espacio para que la gente se anime a decir, bueno, aquí se ve mejor que en la competencia. Es como tú mencionabas respecto a los restaurantes, ¿no? Donde tú vas un par de veces y la persona que atiende ya por la factura o porque le diste la tarjeta, ve tu nombre y la siguiente vez él se da cuenta de que si recuerda tu nombre, pues también recibe propina porque es al que le dejas propina. Si yo veo que el mesero pues te reconoce y te dice, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? La vez pasada le recomendamos tal cosa y esta vez que le provoca probar, él te sugiere, pues tú dices, bueno, aquí, como tú decías, no solamente está haciendo cosas diferentes, sino que está encantando al cliente porque le está diciendo, mire, la especialidad de día es tal cosa y tenemos esto que ofrecerle, esto le va a encantar, ¿no? Entonces, definitivamente eso en otros rubros marcan una gran diferencia en la fidelización de nuestros clientes y pacientes, porque al final de cuentas terminan todos siendo clientes, porque entre el servicio y el producto, pues siempre pagan por algo. Así es, efectivamente, ¿no? Y nosotros, los profesionales optómetras, pues no somos ajenos a este rubro, ¿no? A este negocio, ¿no? Cada vez tenemos mayor participación activa porque somos a las finales quienes recomendamos los productos, ¿no? Que al final es el paciente va a terminar adquiriendo, ¿no? Para satisfacer una necesidad. Claro, y además, como tú decías, le venderemos el beneficio extra que tiene el producto y en función a eso, pues viene ya el valor que le estás dando a tu facturación y la estrategia de presentación de los productos que tienes disponibles. Y cuanto más tecnológicos, sabemos que obviamente tienen una mayor aceptación de parte de los futuros usuarios o candidatos, ¿no? Así es. Muy bien, Javier, te agradezco. Ha sido una charla muy interesante, una conversación, yo creo que muy enriquecedora para muchas personas. Este programa va al aire no solamente por la plataforma de Grupo Franja, sino también va al aire por las plataformas de YouTube y el Facebook de Yacle, así que los invitamos a que nos acompañen en futuros programas. Y si alguno de nuestros colegas no tuvo la oportunidad de verlo en vivo, pues tiene la oportunidad de verlo en diferido y tener pues esta información y también escribir en las plataformas, porque también es bueno tener feedback de lo que se está haciendo o hacer preguntas, cuestionar cosas, creo que también es importante, contarnos sus experiencias, que también es enriquecedor de ambos lados, ¿no? Así que Javier, muchísimas gracias y te invito para tus palabras de despedida. No, pues, en primer lugar, quiero felicitar a Yacle por esta iniciativa, también agradecer por esta invitación para compartir algo de nuestra experiencia, ¿no? Y de verdad que le deseo muchos éxitos en los programas futuros. Muchas gracias, pues, y hasta la próxima. Gracias, Javier. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle.